Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Bueno, ya inicié la grabación, les voy a compartir pantalla. Vamos a hacer un ejemplo y un taller. A ver. Bueno, ¿les aparece ahí una cuadrícula? Sí, ingeniero. Nosotros vimos para los métodos de cálculo de la distancia de visibilidad de parada, vimos dos fórmulas muy parecidas que variaban en un solo elemento. Una primera fórmula venía o viene dada por distancia de parada igual a 0,694 v sub 0 más ...54... F sub L más B. Esa primera ecuación, primera fórmula realmente, tiene todo en común con la segunda, excepto la fricción longitudinal. La segunda, que es la que va a utilizar el INVIAS, como les digo, se parecen todos. Bueno, en realidad aquí le dice V sub E, pero es el mismo concepto. Que multiplica a la aceleración sobre 9.81 más P. Aquí está la gran diferencia. ¿Sí? Es lo único que diferencia a las dos ecuaciones, porque el hecho, a las dos fórmulas, perdón, porque el hecho de que una llame V sub 0 y la otra V sub E, en realidad es una simple cuestión de notación, porque para esta que está acá abajo, que es la que utiliza el INVIAS, pues esa V sub E es la velocidad del elemento. Y para esa V sub 0 de la fórmula arriba, la velocidad inicial. Pero es lo mismo, porque ¿qué es lo que pasa? Que el INVIAS utiliza eso también. Bueno, en realidad ambas fórmulas sirven para dos cosas. Para diseñar un espacio en el cual el conductor pueda ver un obstáculo, o para calcular su velocidad de llegada a una recta, si es que acaso choca con ese obstáculo. Si yo en una recta encuentro que el conductor chocó con un obstáculo, no sé, a 40 kilómetros por hora, y tenía espacio suficiente para haberse detenido, si hubiese venido a la velocidad máxima permitida, entonces yo con estas fórmulas puedo averiguar a qué velocidad venía realmente. ¿De acuerdo? Por eso entonces, ese V sub E está muy relacionado con el diseño, es la velocidad permitida en ese elemento de recta en el que está moviéndose el vehículo. Y ustedes tenían, vamos a cambiar acá de pantalla,
Ustedes tenían, ¿ven la tabla? Sí, profe. Ok, ustedes tenían esta tabla que estaba relacionada con la primera ecuación, ¿de acuerdo? Donde está la fricción longitudinal. Es una tabla que está diseñada para pavimentos a nivel, o sea, sin pendiente, pero de todas maneras, si el problema tiene una pendiente, yo tengo que basarme en la fricción que tengo ahí. Y tenían, vamos a ver, ¿dónde está? Por acá. La fórmula de Lindvías, donde esa aceleración es de 3.4 metros por segundo al cuadrado. O sea, si ustedes se fijan, la gran diferencia es que en la primera fórmula esto es constante. Perdón, al contrario. Esto es variable. Y en la segunda fórmula, pues esta relación de estos dos es constante. ¿Sí? Es constante porque precisamente el valor de la aceleración va a ser siempre de 3.4 metros por segundo al cuadrado. ¿Por qué? Porque sí, por manual, porque así lo dice el Lindvías. Entonces, ustedes pueden ver que tenemos dos ecuaciones. Una que tiene un término variable, en rojo ahí arriba, otra que tiene un término constante, abajo también en rojo, donde siempre vale lo mismo la aceleración, 3.4 metros por segundo al cuadrado. ¿Cuándo vamos a usar una o la otra? Bueno, en nuestros trabajos reales académicos, perdón, en los trabajos reales en Colombia, siempre la del Lindvías. Aquí como el efecto simplemente es académico, pues las podemos usar indistintamente, a no ser que me digan hay que usar esta o hay que usar la otra. ¿De acuerdo? Fíjense que son prácticamente iguales y cambian únicamente en uno de los términos involucrados en la fórmula que para la primera viene siendo variable y para la segunda es una constante. Para la primera está en concordancia con esta tabla. Según una velocidad de proyecto yo encuentro un coeficiente de fricción longitudinal. Y para la segunda, bueno, lo que les decía, 3.4 sobre 9.81. Siempre va a dar lo mismo, sino que pues, se deja indicado como 3.4 sobre 9.81. Ahora, miren aquí, por ejemplo. Estos son tres ejemplos de distancia de visibilidad de parada. ¿De acuerdo? Tres ejemplos de distancia de visibilidad de parada. Vamos a resolver el segundo. Yo voy a mostrarles yo les voy leyendo lo que dice el segundo y luego vemos cuáles son los datos que a mí ese problema me da. Entonces me dice, la velocidad límite máxima en un tramo de carretera a nivel, cuando a mí me dicen a nivel, significa que la pendiente es cero. Es de 80 kilómetros por hora. 80 kilómetros por hora. Esa es la velocidad límite. Para esa velocidad fue diseñado el tramo. Un conductor que circula en dicho tramo sobre pavimento mojado ve a 135 metros, una señal de protección de una obra. Sin embargo,
su vehículo tiene una colisión con ella a una velocidad de 55 kilómetros por hora. Determine en cuánto ha sobrepasado la velocidad límite. Determine en cuánto ha sobrepasado la velocidad límite. Pero pensemos en el dato del problema. La velocidad límite máxima en un tramo de carretera de nivel es 80 kilómetros por hora. Y el tipo ve el obstáculo o la señal a una distancia de 135 metros. Si ustedes se fijan acá en este PDF, voy a aumentarlo un poquito. Se fijan que para 80 a nivel, ojo, a nivel. Tal como está planteado el problema. A nivel, pendiente 0, a 80 tenemos 135, ¿sí? Eso significa que él hubiera podido detenerse si hubiera venido a 80, pero como golpea a 55 es porque venía mucho más rápido. Eso para el método, vamos a decirlo así, gringo. Para el otro método, vamos a ver qué me dicen a mí. Para 80, en un tramo a nivel. Distancia de visibilidad de parada en tramo a nivel. 80. 130. ¿Sí? Pero pues, en realidad, si lo hacemos por este segundo método, estaríamos diciendo, bueno, en ambos métodos alcanzaría a detenerse. ¿De acuerdo? En ambos métodos alcanzaría a detenerse. Entonces vamos a resolver el mismo problema por ambos lados, a ver qué diferencia nos dan los cálculos. Recuerden que yo les he dicho ya varias veces que esto no nos va a dar siempre lo mismo. Vamos a resolverlo por ambos lados. Entonces volvemos acá. Y vamos a utilizar. Empecemos con la fórmula número 1. Yo no sé a qué velocidad viene el vehículo, pero sí sé que el manual gringo me dice que para 80 la fricción longitudinal es 0,310. ¿Sí? Este método, en este caso, no va a ser muy real. ¿Por qué? Porque fíjense que los 0,310 están relacionados con la velocidad a la que viene el vehículo. Y el vehículo no viene a 80, viene más rápido. Así que su velocidad va a ser, su fricción va a ser menor, como dice por acá abajo. Miren que mayor velocidad, menor fricción. Entonces, esta es una suposición que vamos a hacer. A 80, la distancia está bien, 0,310. Vamos entonces a resolverlo así. Con la primera ecuación tenemos 0.694 v sub 0. Ojo, ni esta de acá, ni esta de acá, ni esta de acá son v sub 0. V sub 0 es mi incógnita, porque yo tengo que saber a qué velocidad venía para haber golpeado a 55 km por hora vamos a cambiar esto de acá, quitarlo de acá, para haber golpeado el cartel a 55 km por hora. Entonces, tenemos una 55 km por hora. ¿Quién es esta velocidad? ¿Quién es 55? ¿Quién es en esta primera fórmula? Los escucho. 55, ¿quién es en la primera fórmula? Tengan en cuenta que el taller es ahora y se entrega en el horario de clase. La velocidad final. Correcto.
55 es la velocidad final. Entonces, en mi primera fórmula, yo voy a tener distancia de parada, bueno, 135 metros. ¿Por qué? Porque de hecho hasta la tabla me dice que con eso me alcanzaba. 135 metros. ¿De acuerdo? 0.694 por B sub 0, que no la conozco, más la que no conozco es B sub 0 al cuadrado menos 55 kilómetros por hora al cuadrado, porque ahí dice menos B sub f al cuadrado, sobre 254. A ver, un segundo que esto está quedando. Entiende. Sobre 254 que multiplica, habíamos dicho que para 80 la fricción longitudinal era 0,310. 0,310 y el problema me dice carretera a nivel. Entonces, si era 0,310 carretera a nivel, pues la pendiente es 0, entonces ya, más pendiente, pero la pendiente es 0. ¿De acuerdo? La pendiente es 0. Entonces, de esa ecuación, despejo la velocidad inicial. Una cuadrática. No sé con qué método la resuelven ustedes, entonces díganme ahí cuánto les da la velocidad con la que venía el vehículo. Si tienen el solver en la calculadora o incluso en el mismo, si están en el computador, en internet hay un montón de solucionadores de cuadrática en línea. Una cuadrática me va a dar dos valores. Obviamente ustedes eligen el lógico. El lógico seguramente va a ser mayor de 80 kilómetros por hora. Puedo ver otra vez la pregunta y los datos. ¿Cómo dice? Puedo ver otra vez la pregunta y los datos. Sí, ahí está. Mire que es el segundo, el problema número 2.
Como ven, de ahí solamente hay que despejar la cuadrática. De hecho, ahora que resolvamos por el otro método, es lo mismo que resolver la cuadrática. ¿Cuánto les dio? Es una cuadrática, ya tendrían que tener respuesta. Bueno, nadie la resolvió. Seguimos. Con la otra ecuación, el método sería el mismo. La única diferencia es que acá vamos a usar, en lugar de 0,310, vamos a usar 3.4 sobre 9.81. Entonces vamos a tener, igual que acá, 135 igual a 0.694 por convención. El manual la llama B sub T más B sub T al cuadrado menos 55 km por hora al cuadrado igual que acá, pero sobre 254 se multiplica a 3.4 sobre 9.81 porque la pendiente es nula. Entonces ahora no tienen una, sino dos cuadráticas por resolver. Correspondiente a caso 1, caso 2, o mejor dicho, a fórmula 1 y a fórmula 2. Entonces, ¿cuánto les dio? La segunda da 82.9, ingeniero. Pero si halló la segunda es porque también halló la primera.
¿o no? La primera, ¿cuánto le dio? 0,08. ¿Cómo? No le escuché. 0,08. Y la velocidad le- final también va al cuadrado ahí. Al cuadrado también. Siempre es al cuadrado, sí, en ambas fórmulas. No le escuché el valor que me estaba dando. No estoy seguro, profe. 0,08. No, no puede ser. Estamos hablando de una velocidad en kilómetros por hora y tiene que ser mayor de 55. Era una corrección. En la segunda 95.3, disculpe, es que no había puesto al cuadrado la velocidad final. 95.3. Esta da 95.3. ¿Y la primera cuánto da? Miren que la única diferencia es que en la segunda ustedes tienen esto así. Y en la primera Ingeniero, la primera da 92,68. 92,68. Sí, sí, eso da. Miren, en realidad aquí no hay complicación más allá de pensar que uno cuál método va a usar. Bueno, el nuestro, ¿sí? Como les decía, esto vamos a usarlo los dos aquí para fines académicos, para entenderlo. Pero fíjense que las fórmulas son la misma. Acá hay dos fórmulas iguales que únicamente varían en la aplicación de uno de los términos de la fórmula. Lo que para el método, vamos a llamarlo gringo, es la fricción longitudinal. Para el método Invías es una relación entre una aceleración de frenado y la gravedad. Y esa aceleración de frenado siempre la vamos a tomar en nuestra norma como 3.4 metros sobre segundo cuadrado. ¿De dónde sacamos nosotros esa primera fricción longitudinal? Bueno, la habíamos sacado de acá. Teníamos 80 como velocidad de proyecto, un dato del problema. Teníamos 135 como la distancia a la que estaba ubicada la señal. Fíjense que según esa tabla, yo vengo a 80 y está a 135, puedo detenerme porque precisamente la distancia para 80 es 135. ¿De acuerdo? Entonces, miren que uno puede pensar, bueno, pero dan parecidas. Tampoco es que 3 kilómetros por hora sea una cosa muy grande de diferencia entre esas dos, ¿sí? Que no alcanzan a ser 3 kilómetros por hora. Pero miren que a lo que voy es a lo siguiente. Si la velocidad máxima es de 80, miren con qué velocidad llega al obstáculo un vehículo que, entre comillas, solo la sobrepasó en 13 o 15 kilómetros por hora. Un vehículo que solamente pasó de 80 a 93 o de 80 a 95. Ya golpea a 55 kilómetros por hora la señal. Y pues 55, un choque a 55 podría considerarse alta velocidad. Solamente cuando estamos hablando de 30 por ahí, todavía se considera a baja velocidad. De ahí para arriba, todo choque a alta velocidad. Entonces, lo importante acá es que ustedes entiendan que las dos fórmulas se trabajan igual. Que yo acá tengo unos factores que en este caso no, porque pues, el problema era que chocaba, pero generalmente esto para mí se va a hacer 0. Esto para mí se va a hacer 0. Es la idea que mi velocidad final sea 0, pues para que me detenga. Es decir,
para efectos de diseño, yo voy a diseñar pensando que esa velocidad es 0. Entonces me queda solamente velocidad inicial al cuadrado, arriba. O en el caso nuestro, velocidad del elemento al cuadrado. Acuérdense que es lo mismo. Para el efecto del cálculo es lo mismo. Y siempre vamos a tener una constante nosotros en el INVIAS, que es este valor de acá. El aceleración sobre 9.81, porque esta es la aceleración de tabla de manual. Pero en el método gringo vamos a tener una tabla de donde sacamos, de acuerdo con esta velocidad, sacamos esta fricción. Y bueno, la lógica nos muestra, ustedes también si ustedes lo piensan, que a mayor velocidad, menor fricción. ¿Sí? Mientras más rápido va el vehículo, más va perdiendo el agarre. Entonces, esa pues es la idea. ¿Ven? Entonces, fíjense acá en esta página de acá. ¿Sí? Ahí tenemos nosotros 3 ejercicios. Miren que el primero es sencillo. Distancia mínima de visibilidad de parada en un tramo de carretera proyectado para 80, pendiente ascendente del 4. Cuando yo hablo de pendiente ascendente, a ver. Si a mí me dicen del 4%, pues mi pendiente es 0.04, positiva. ¿Sí? Eso es una pendiente ascendente, 0.04. Ahora, el segundo punto dice un tramo de carretera en pendiente descendente del 5%. Esa es otra pendiente y es menos 0.05. No por ciento, no, menos 0.05, porque la pendiente se mide así. Esa de arriba, por lo menos, perdón, la positiva, significaría que esto es 100. Y que esto es 4. Y que el vehículo va en esa dirección. Eso es una pendiente positiva, ascendente, 4%. Por cada 100 metros sube 4. Y la otra, bueno, lo mismo al contrario. La otra sería en 100 metros desciende 5. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una pendiente negativa, es una pendiente positiva. En esas fórmulas, en esas dos fórmulas, la pendiente siempre se va a expresar en decimales, como lo acabamos de escribir. Y si me dicen negativo, pues entonces no es más P, sino menos 0.0 algo. O sea, esto de acá, esto no es una regla, este signo más de acá, el signo de la pendiente, depende de si sube o baja, positivo, negativo. Ya, eso es todo. Lo mismo ahí que acá. El mismo tratamiento. ¿Diferencia entre los dos? Bueno, tengo que ir a la tabla en este de acá. A buscar mi fricción longitudinal. Básicamente. En el otro, ¿no? En el otro yo, pues también tengo tablas. Recuerden que en el otro habíamos visto estas tablas de una que es a nivel y otra que es con pendiente. Pero como, o sea, lo que están tabulados ahí son como valores típicos. Están tabulados son valores típicos de pendiente y valores típicos de velocidad específica. 20, 30, 40, 50. Por ejemplo, no está 65, no está 92, no está 104.
porque no se proyecta para 65, para 92, para 104. Esas son velocidades a las cuales sí se puede proyectar. Pues de pronto 20 por hora sería, pensemos en algo como un condominio, ¿sí? Condominio residencial. Ahí no se puede pasar de 20. Muy probablemente no necesitaría diseñar una distancia que apenas va a ser de 20 metros, 18 metros. 40 por ahí, zona urbana, y ahí vamos subiendo. ¿Ven? Y los tenemos para a nivel, para desnivel. Entonces yo lo que voy a hacer es que les voy a pasar ahí al... Les voy a pasar ahí a Teams a la... al chat de la reunión les voy a pasar el archivo de la clase pasada. En ese archivo están todo el desarrollo de distancia de visibilidad de parada. Con eso ustedes van a resolver. Creo que ya está, ingeniero. ¿Cómo? Que creo que ya está en los archivos, yo la vi ahí, en el archivo de la clase pasada. Sí, pero por si acaso, yo mejor prefiero repetirla, ya igual se las mandé. Van a resolver, ya les digo cuál van a resolver de ahí. El primero de arriba y el último de abajo. Van a resolver el primero y el tercero. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que ya en 2 minutos se activa la tarea en Teams. Entonces ya en ese caso, a ver. Se activa la tarea y ya les aparece ahí para que ustedes lo resuelvan. Para que resuelvan el de arriba y el de abajo. Ojo, el del medio no. El de arriba y el de abajo. El de arriba es bastante sencillo, porque el de arriba incluso lo pueden resolver interpolando en una tabla. En la tabla que tiene pendientes. ¿Sí? Y el de abajo, bueno, ustedes ahí eligen cuál método van a utilizar. Realmente no importa. O el gringo o el de India, no importa, no se compliquen con eso, uno solo y listo. Entonces, ya en 1 minuto se les activa la tarea. Mírenlo ahí, tómenle captura de pantalla a eso. Yo creo que aquí no tengo una herramienta para marcar ni nada. No, porque esto está en el navegador. Pero simplemente el del medio, no, el de arriba y el de abajo. Si este fuera el primero, segundo y tercero, entonces van a resolver el primero y el tercero. A revisar si ya se cargó la tarea. Recuerden que les acabo de mandar al chat de la reunión el archivo completo de la clase pasada, donde está todo el desarrollo de las fórmulas y las tablas que pueden usar.
Listo, ahí ya se cargó la tarea. Entonces, sigo compartiendo esa página de la que van a resolver el de arriba y el de abajo.